y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es estar con ustedes esta mañana, agradeciéndole a Dios por la oportunidad de escudriñar su palabra, de meternos en ella, de poder escuchar su voz hablando a nuestros corazones y confiando, sabiendo que su palabra no miente, es la única poderosa, capaz de decirnos la verdad de nosotros, de quién es Dios, la verdad de lo que está pasando en el mundo y darnos esperanza y sobre todo llevarnos a conocer a nuestro maravilloso Salvador, Jesucristo, y al Padre Dios, el Espíritu Santo. Así es de que estamos muy contentos esta mañana de estar contigo. Gracias por estar conectado donde quiera que estés. Te mandamos un fuerte saludo, un abrazo, orando por ti, orando que el Señor también te esté bendiciendo y te esté dando este don de conocerle. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa y preciosa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos, bienvenidas Esenciales. Ya estamos aquí a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Y queremos agradecerte que nos estés sintonizando donde quiera que vayas, en tu auto, si estás en el app, si estás en el video en vivo. Si ves este programa después de la hora en que estamos transmitiendo, bienvenido, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Es un gozo ver tus comentarios, leer sus anotaciones de todo lo que están ustedes escribiendo acerca de lo que Dios está haciendo en su palabra, a través de su palabra, en la vida de todos y cada uno de ustedes. Y queremos dar gracias también a nuestros sponsors. Queremos dar gracias a Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 Avon Road, 285 Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. ¿Qué clase de seguros puedes encontrar en Omega Insurance? Bueno, auto, casa. Si tienes locales comerciales, si tienes un proyecto con trabajadores, si tienes autos comerciales, acércate. Ellos te pueden hacer una cotización totalmente gratuita. Y Be Happy Yard Signs, si quieres un mensaje de amor, comunícate con Lucía. Sus servicios están en su página de Facebook, así es de que ve ahí a Be Happy Yard Signs. Y nuestra amada familia Calvary Compañerismo Cristiano, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por sus aportaciones, sus diezmos, sus ofrendas que hacen posible que estos programas vayan hasta donde tú estás. Y queremos mandar un saludo a Jacksonville, Florida, a Boston y al área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi y todo lo que es Memphis. Gracias por estar sintonizados. Y nos vamos directamente a la iglesia de la Odisea en el libro de los desenlaces, Apocalipsis. Así es, y como hemos estado aprendiendo, este libro está dividido en 3 partes: las cosas que has visto, las que son y las que van a ser después de estas. Estamos esta semana por terminar las cosas que son, ¿verdad? El Señor comienza en casa, el juicio comienza en casa, el Señor está tratando con su iglesia, dando estos 7 mensajes maravillosos, porque Él quiere venir por una iglesia fiel. Y en la lógica y en la cronología del mismo libro nos damos cuenta que el Señor viene por su iglesia antes, y después de esto va a comenzar a desarrollarse el desenlace final de la historia humana y el establecimiento del reino de los cielos, el reino de Jesucristo. Y esto es algo maravilloso, esto es algo que viene. Esta sí es profecía confiable, no las cosas que salen del corazón perverso de alguna persona o demonios que pueden engañar, ¿verdad? Pero esto es real. Lo que estamos por leer, lo que estamos estudiando son palabras de Dios maravillosas, al punto que en el versículo 3 del capítulo 1 el Señor dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y muy importante, guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Acuérdate, leer, después oír con atención, después guardar, que implica obedecer, ¿no? Qué importantísimo es esto.
Sí, si no practicamos lo que estamos escuchando y guardando, solamente se convierte en información. La información no transforma, transforma cuando realmente viene acompañado de fe en el momento en que lo practicamos. Así es, cuando lo ponemos por obra, comenzamos a caminar en ello. Y bueno, hemos avanzado a lo largo de estas 7 iglesias y el Señor es muy interesante que deja esta última iglesia al final, a excepción de 2 iglesias como son Filadelfia y Esmirna. Esmirna, la iglesia perseguida. Por lo tanto, es una iglesia fiel, purificada, iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Esta iglesia fiel, maravillosa, a la cual el Señor no tuvo una sola amonestación que decir, pero sin embargo, no una iglesia perfecta, pero una iglesia leal al Señor, que le amaba en verdad. Y finalmente tenemos estas 4 iglesias, las cuales nos describen una continua corrupción de la iglesia, ¿no? Comenzando por dejar el primer amor, después por tolerar el pecado, no tratar con él, después el pecado avanza, se instaura dentro de la iglesia, se enseña desde el púlpito, luego la iglesia queda con nombre de que vive, pero está muerta, y finalmente llegamos a esta iglesia tibia, ¿verdad? Vamos a ver algunas cosas de las que viéndolas a través de la semana, pero es interesante que algunas iglesias enojan al Señor, otras lo entristecen, otras lo llenan de gozo, pero iglesias como esta lo enferman y le dan asco, ¿verdad? Entonces no queremos ser parte de esta iglesia, porque no solamente trata con las iglesias del pasado, las iglesias de la historia de la iglesia, sino con la iglesia de hoy, ¿no? Y está tratando también con creyentes o con quienes creen que son creyentes, y es necesario que escuchemos y que pongamos atención la voz de Jesucristo hablarnos y poner atención y tomar decisiones al respecto y no justificarnos. ¿Por qué? Porque el Señor en todas nos dice: a los vencedores les daré esto, les daré aquello, y nos dan promesas maravillosas de lo que vendrá. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con Laodicea, la iglesia tibia. No seas parte de ella. No te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Estás en Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos ya abriéndonos paso en este último mensaje del Señor a las iglesias, a la iglesia de Laodicea. Si quieren le damos lectura. Y es muy importante esto, acuérdate, estamos hablando de autoridad, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Ese es el problema desde Edén, o la autoridad es Dios o la autoridad es el ser humano, y eso es algo que tú tienes que decidir en tu corazón y en tu mente. ¿A quién vas a creer? ¿En quién vas a confiar? ¿Quién va a definir a quién? ¿Quién va a discernir a quién? Porque hay quienes se ponen los lentes, la cosmovisión de este mundo, y así quieren ver el cristianismo, así quieren ver la palabra de Dios, ¿verdad? Así quieren ver todo lo que les rodea, y bueno, ya ves el resultado. Pero hay quienes deseamos, creemos en el Señor, nos ponemos los lentes de la Escritura, de la verdad, de lo que dice Dios, y así juzgamos todo lo que está a nuestro alrededor, así lo discernimos. Espero que entiendas ese concepto, que es muy importante para que puedas recibir la verdad, recibir la palabra, ¿verdad? O esto es verdad, esta escritura, esta 66 libros, o el mundo y sus supuestos expertos son verdaderos, ¿verdad? Aunque la Biblia nos dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y que los hombres detienen con injusticia la verdad, porque han negado al Señor. Y estamos en esta iglesia. Vamos a darle lectura. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y bueno, tenemos en esta iglesia preciosa, bueno, que en esta iglesia que el Señor
quiere que sea preciosa para Él, ¿verdad? El fin de la etapa de las 7 iglesias. Y el Señor está dirigiéndose. Y recuerda cómo se dirige primeramente se dirige al mensajero. ¿Quién es el mensajero? Bueno, el ángel de la iglesia no necesariamente es alguien, un ser sobrenatural, sino la palabra ángelos es una palabra que se refiere a un mensajero. Y esta iglesia, cada vez que hemos visto que el Señor se presenta de una manera, es por algo. El Señor quiere decirle algo a cada iglesia en la cual se ha presentado. Y estamos viendo ahora en esta parte, vemos en este último mensaje a las iglesias a lo peor de las 4 iglesias en este retroceso. Esta iglesia ya no pudo descender más. Es una iglesia tibia, dejó fuera el Señor, es una iglesia apóstata, ¿verdad? El Señor, otras cosas que vemos interesantes, que no menciona ni una sola cosa buena de esta iglesia. Y tampoco hace alusión a que existiera algún creyente genuino. Ni siquiera la iglesia que tenía nombre de que vive pero estaba muerta. Ahí había o creyentes dormidos o creyentes genuinos, ¿verdad? Entre ellos, ¿verdad? Pues abrumados por esta iglesia. Sin embargo, en esta iglesia no vemos ni un solo creyente. El Señor no hace mención de uno de ellos. Es una iglesia muerta totalmente, una iglesia no redimida. Una iglesia que usaba el nombre de Jesucristo, se identificaba con Jesucristo, pero no había un creyente genuino entre ellos. Entonces era una iglesia falsa. Pero yo creo que el Señor se refiere a ella porque usaban su nombre. Y había puras personas no regeneradas. Y es interesante cómo podemos comparar esta iglesia con Israel. Con el Israel, el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque de la misma manera como el pueblo de Dios tenía tremendos privilegios y le dio la espalda, lo mismo sucede con la iglesia, solo que la iglesia somos mucho más que el pueblo de Israel, somos muchos, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice en Romanos 9, 4 al 5. El pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas, de ellos según la naturaleza humana nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Así es. ¿Cuántos privilegios vemos aquí? Leemos aquí. Sin embargo, todos estos privilegios, para con ellos le dieron la espalda al Salvador, y eso les dio una responsabilidad todavía más grande, ¿verdad? Quebrantaron al Señor con idolatría, lo abandonaron, le fueron infieles, le menospreciaron y al final quedaron con una forma externa de religión vacía, lejos del Señor, ¿verdad? Porque finalmente fueron juzgados. Yo creo que Israel es la mejor ilustración para esta iglesia, ¿no? Israel es el pueblo de Dios tibio que conocía y que sin embargo cuando vino Jesucristo fueron irredimibles. El Señor no pudo, ¿verdad? Hablarles, evangelizarles, porque fue gente difícil que pensaba que lo tenía todo, pero le faltó lo más importante y rechazó a su Salvador, ¿no? Y lo mismo pasa con esta iglesia. Representa a la iglesia de nuestros días, puede ser la iglesia progresista, ¿verdad? Que ha adoptado la cultura de este mundo y defendiendo las cosas que hay. La iglesia liberal, los que te dicen, ay, no seas religioso, cuando les hablas de pecado, cuando les hablas de arrepentimiento, cuando les hablas de las cosas que la Biblia habla, ¿verdad? Que son necesarias para venir al Señor. O la iglesia religiosa, ¿no? Gente que pudiera ser sincera o celosa exteriormente en su religión, pero a la hora de ver la palabra, el evangelio, lo rechazan. O sea, tienen Biblias que no creen, Biblias que no obedecen, seminarios enteros y supuestos maestros que enseñan a desconfiar de la Escritura y de Cristo mismo, ¿no? Sí, siempre es Cristo y algo más, Cristo más la psicología, Cristo más los expertos, Cristo más la filosofía, Cristo más la cultura, y poco a poco lo van deslizando hasta que va quedando filosofía, cultura, expertos, ¿no? Pero no, es como una iglesia llena del club de los optimistas, ¿no? Así es. Y bueno, estas iglesias tienen como Israel toda la riqueza de la enseñanza bíblica disponible, ¿verdad? De la redención, la vida, muerte, resurrección de Jesucristo. Tienen todas las poderosas promesas del Señor, tienen su carácter. Sin embargo, deciden cambiar todo eso por los ídolos de este mundo, ¿no? Deciden adaptarse porque aman a este mundo, ¿verdad? Deciden poner en primer lugar la cultura diseñada por Satanás, ¿verdad? Y cierran la puerta en la nariz del Señor. Quedan con una apariencia de piedad,
pero con sus hechos niegan la eficacia de ella, ¿verdad? Y yo creo que una de las causas son las que mencioné hace un ratito. Cuando una iglesia niega la autoridad del Señor y se establece a sí mismo como autoridad, ¿verdad? Y cuando llega este momento, obviamente pierde su primer amor, tolera el pecado, instaura el pecado en su vida, queda como muerto, queda al final como un instrumento de Satanás. Pero es cuando sucede esto, cuando la iglesia quita la autoridad y se pone como autoridad. Y algo que no debemos olvidar como iglesia es que Jesucristo sigue siendo la cabeza de la iglesia. Yo mencionaba esto, siempre lo ha sido y siempre lo será. Él jamás abandonó a su iglesia, Él jamás nos dejó a merced de seres humanos falibles. Por eso nos dejó su palabra, ¿verdad? Después la gente cerró la escritura. Este ha sido el problema de la iglesia, ¿no? De la iglesia infiel. Pero la más alta autoridad de la escritura no es ningún hombre, no es ninguna estructura, no es ninguna denominación, no es ningún pseudo apóstol. La misma Biblia lo reclama. Mira, por ejemplo, algunos textos que podemos leer acerca de que Jesucristo sigue siendo la cabeza y la autoridad en la iglesia. Efesios 1, 22 y 23 dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza a toda la iglesia. Esta es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Colosenses 2, 9 y 10, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así es, ¿te das cuenta cómo en esta iglesia el Señor eligió, ¿verdad?, dirigirse al final hasta esta iglesia precisamente para recordarles estas cosas, porque va a comenzar con ese anuncio: yo soy el amén, ¿verdad? Yo soy el testigo fiel y verdadero. Y la otra parte: yo soy el principio de la creación del mundo, porque estas tres cosas esta iglesia las había olvidado, y por eso el Señor les habla amenazantemente para recordarles esto: ustedes no son Dios, yo soy Dios. Yo no los puse ahí para que fuesen la autoridad y rehicieran una religión, ¿verdad? Y pusieran sus cosas a su manera. Yo soy la cabeza, y las condiciones de salvación, de perdón, las condiciones, el futuro, lo que existe, todo lo pongo yo, porque yo soy Dios, no ustedes. Y este es un llamado precisamente a esta iglesia, un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Es impresionante también en esta carta poder ver cómo el Señor se va a dirigir de una manera fuerte, directa, pero al mismo tiempo lleno de misericordia y gracia. Ni siquiera con la que toleraba Jezabel se dirige de la misma manera a esta iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor no se deleita en la muerte del impío, sino que Él quiere que se arrepienta de su pecado, ¿no? No se complace en eso, y bueno, quiere eso, tomar una iglesia fiel y leal para Él. Ahora, vimos, fíjate, al principio, como estaba mencionando esto, Él escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Ahorita que regresemos vamos a comenzar a analizar un poquito qué quiere decir el Señor con estas cosas. No te vayas, regresamos en un momentito. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos comenzando con esta iglesia. Ya vimos el preámbulo y el Señor finalmente se está presentando de una manera maravillosa, como a cada una de las iglesias les está diciendo: yo soy. Chequen quién es su Señor, chequen quién es su cabeza. Y en su misma presentación y descripción de sí mismo les está ya dando un mensaje, ¿verdad? Quizá en este momento les está hablando a esta iglesia de todo lo que ellas dejaron de creer, ¿verdad? Yo soy el amén, yo soy el testigo fiel y verdadero, yo soy Dios, literalmente, el principio de la creación de Dios, ¿no? Qué interesante es que a cada una les da estos atributos, y sería muy bueno que en tu observación de la palabra de Dios, si estás en el libro de Apocalipsis, puedas subrayar cómo es que se refiere a cada una de estas 7 iglesias, y ahí puedes encontrar muchos atributos de parte de Dios. Puedes encontrar lo que dices, un mensaje del cual te está hablando de quién es el que escribe, ¿no? Así es. Y bueno, en primer lugar comienza él diciendo: he aquí el amén, ¿verdad? Yo soy el amén. Amén. Vamos a hablar un poquito de esta palabra. ¿Cuántos decimos eso, verdad? En la iglesia es un distintivo de nosotros como evangélicos, decir amén,
amén, ¿no? Y al escuchar algo decimos, amén, que así sea. ¿Qué es esto? Bueno, es una transliteración, es una palabra hebrea, ¿verdad? Pero es una transliteración de ella, ¿verdad? Significa verdad, confirmación, certidumbre. O sea, en otras palabras, Cristo está diciendo, he aquí el Dios de verdad, el verdadero, el estable, el inmutable y firme. Y este título también se le da a Dios en el Antiguo Testamento, cuando se dice el Dios de verdad. Entonces, a mí me llama la atención que cuando tú lees en el Antiguo Testamento, constantemente tú estás leyendo y el Señor dice, Jehová habló o Yahvé habló, ¿no? Y muchas veces el Señor cuando establece algo, lo firma al final, yo Jehová. Y lo he dicho, yo Yahvé, ¿verdad? Es importantísimo ver cuando dice el Señor algo, eso es lo que se cumple, eso es lo que es, ¿verdad? Y es por eso es el amén, ¿verdad? La palabra de Dios es cuando Él dice, sucede. Y sabes que Jesucristo hacía lo mismo. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando Él decía, de cierto os digo, esta palabra de cierto es la forma de decirlo en griego, ¿no? En hebreo es amén, en griego es cierto, ¿no? Entonces el Señor estaba diciendo lo mismo, ¿verdad? Yo soy el amén. Cada vez que Él decía de cierto, te estoy declarando verdad inconmovible. Lo que estoy diciendo es lo que es. Ya no puedes ir a ningún lado porque yo soy la fuente de la verdad. Claro, sí, qué importante es entender esa palabra, ¿verdad? Así es. Y le dice, versículo 20, dice 2 Corintios 1:20, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria, ¿verdad? Entonces, para gloria de Dios. Entonces le está diciendo, en este caso, diciendo de la iglesia, yo soy el amén, en mí se cumple todo pacto, en mí se cumple toda palabra que sale de la boca de Dios, toda promesa del Señor, yo la garantizo, ¿verdad? Con mi vida, muerte y resurrección, ¿verdad? En primer lugar les está diciendo, yo soy ese amén, no son ustedes. En segundo les dice, yo soy el testigo fiel y verdadero, ¿no? ¿Esto qué significa? Que además de ser la garantía de cada promesa de su obra, está complementándolo, está diciendo, yo soy el que soy digno de confianza. Como soy el verdadero, como soy el Dios auténtico, el camino y la verdad y la vida, cada testimonio que sale de mi boca lo va a hacer. Entonces, con estos dos títulos el Señor le está diciendo, tú has decidido entregarte a la mentira de tu perverso corazón, tú has decidido ponerte como autoridad, pero yo te estoy diciendo, tú no eres la fuente de la verdad. Tus palabras no son las que se van a cumplir si hablas, son las mías, ¿verdad? Yo soy el amén. No son tus sueños, no es lo que te propones, ¿verdad? Lo que tu perverso corazón te dice, ¿verdad? Lo que vas a decidir con convicción. No, solo hay un amén. Y ese soy yo, porque muchas veces está de moda esta frase, ¿no? Y lo ves por el humanismo lo enseña y está en todas las películas, ¿no? Tú créelo y todo lo que te propongas lo vas a alcanzar. Claro, ese es el pensamiento de un mundo que le da la espalda a Dios y que se cree Dios, pero no puede ser el pensamiento de alguien dentro de la iglesia. Claro, ¿verdad? Así es, no podemos estar con esta filosofía de pídalo y escúchelo, no créalo y tómelo, o sea, no es así. Así es, no está en nosotros y el Señor está diciendo, hey, tú no eres el autosuficiente, no. Tú no eres el absoluto, ¿verdad? El absoluto soy yo. Salmo 9, 19 al 20, me encanta cómo dice el Señor. Levántate, oh Señor, no permitas que simples mortales te desafíen. Juzga a las naciones, haz que tiemblen de miedo, oh Señor, que las naciones sepan que no son más que seres humanos. Y eso es algo que se nos olvida, ¿verdad? Me gusta esa frase, que sepan que no son más que seres humanos, o sea, no permitas que simples mortales te desafíen. Y eso es lo que sucede con el pecado y lo que sucedió en Edén desde Génesis 3 y lo que ha venido haciendo el mundo, ¿verdad? Por eso el Señor decía, mi nombre es blasfemado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el ser humano piensa que es Dios, se cree que es Dios, ¿verdad? Y lo único que sucede es el orgullo del pecado y el engaño, ¿no? Y esto sucede y el Señor está diciéndole a esta iglesia, por favor, no creas esas cosas, ¿verdad? Yo soy Dios, yo soy el amén, yo soy el testigo fiel y verdadero. Tú no eres más que un ser humano que requieres de mí simple y sencillamente para existir. O sea, eso es lo que a veces no entendemos, ¿no? El latido de nuestro corazón, ¿quién lo maneja? Dime tú, ¿quién tiene en sus manos el switch que dice on y off, ¿no? Prendido y apagado del corazón? ¿Quién tiene el switch que habla de que hoy me voy a despertar y nos levantamos y decimos, voy a despertar, voy a hacer esto y esto y esto y aquello?
¿Cómo sabes? Claro. Por eso dice Santiago que si tú vas a hacer algo, si eres creyente en el Señor, tienes que decir si el Señor quiere, si el Señor lo permite, porque la vida cambia en un instante. En un momento te cambia la vida, en un momento puedes estar delante del juez, ¿no? Delante de la presencia de Dios, en un momento cambia todo. Entonces tenemos que estar listos y sobre todo pensar que no está en nosotros, que dependemos realmente de un Dios. Así es, tenemos un sustentador, debemos recordar, porque la gente decimos, es mi vida, es esto, no, pero es que sabes que ni siquiera la energía que utilizas, ¿verdad? Que es, no sé, creo que una pila de 2 voltios o algo así de electricidad para vivir, ni siquiera el sol que recibimos o el aire que respiramos no es nuestro. No nos ponemos a pensar en eso. Claro, Satanás nos ha engañado con este asunto de la evolución y que somos de la nada y entonces ya me adueño de lo que de todos modos yo no creé. Pero no, la Biblia nos dice que hay un Dios eterno y ese Dios eterno es el sustentador y es a quien le daremos cuentas y debemos recordar eso. Por eso el salmista dice esto, ¿verdad? Y por eso el Señor es como nos está diciendo, yo soy el amén, yo soy el testigo fiel, pon atención, despierta, ¿verdad? No es este asunto de que todo lo que te propongas lo vas a adquirir, no, vas a poder llevar a cabo mientras yo decida, ¿verdad? Porque eso, Él es Dios, Él es el que nos dice hasta cuándo, nuestros cabellos están contados cada segundo de nuestra vida, no podemos añadir un segundo más a la vida que el Señor tiene dispuesta. Él es soberano, Él sabe cuándo comienza y cuándo termina. Entonces ese es un llamado. Y algo muy importante también que les dice que Él es el principio de la creación de Dios. Y esto es importantísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algo que estaba pasando en la Odisea es lo mismo que pasó en Colosas. La carta de Colosas nos habla mucho de lo que probablemente sucedió en la Odisea. Estaba entrando una secta extraña, ¿verdad? Una falsa enseñanza que después se convirtió en lo que es el gnosticismo, ¿verdad? Vamos a hablar de eso, ¿no? Pero lo primero que hacía esta secta pseudocristiana era negar que Cristo era el Dios eterno, ¿no? Y muchas sectas comienzan negando eso, que Jesucristo sea Dios, que la divinidad de Jesucristo. Y muchas de ellas utilizan, por ejemplo, esta frase, ¿no? El principio de la creación de Dios para decir, ya ven, Él es el primer ser creado. Pero no, Jesucristo es el Dios eterno. Te repito, si tú conoces bien el plan de redención, en qué consiste la salvación, te vas a dar cuenta que si Jesucristo no es 100% Dios y si Jesucristo no es 100% un ser humano, simple y sencillamente la redención queda sin sentido. Lo que sucede es que, si te fijas, primero niegan la divinidad de Jesucristo y después crean su propia religión. Pero es una religión creada de la imaginación humana. Cualquier religión, cualquier filosofía, cualquier cuestión de estas que no está en la Escritura no tiene un fundamento real porque sale de la imaginación de alguien, ¿verdad? Alguien puede decir, si yo tuve una visión y vestirse supuestamente muy religiosamente, ¿verdad? Y puede llamarse profeta o puede decir que tuvo visiones o que fue iluminado y comenzar a decir, la Biblia está torcida y yo la voy a destorcer. Cuidado con todas esas cosas. Solamente la Escritura es la autoridad y alguien puede hacer su propia religión al respecto, pero obviamente lo primero que tiene que hacer es derrumbar, según ellos, ¿verdad?, la autoridad bíblica y decir que Cristo no es el Cristo de la Biblia, es otra cosa distinta, ¿verdad? Entonces, esto es importantísimo saber. Cuando entramos a la Escritura, ella nos explica, ¿verdad? La palabra principio es la palabra arque y no se refiere a alguien que fue creado primero, sino se refiere a que Cristo es el origen de todo lo creado. Y esto debemos saberlo y creerlo porque por toda la Biblia, cuando tú la lees en su contexto, te das cuenta que Jesucristo es el Dios eterno y jamás dejó de ser Dios. Desde el principio, cuando el Señor crea las cosas, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En todo el tiempo en el Antiguo Testamento estás viendo cómo se utiliza un artículo plural para dirigirse a un Dios singular, un Dios en 3 personas. Y por todos lados ves la misma gloria de Jesucristo, en la misma gloria del Padre, la misma gloria del Espíritu Santo. Un Dios en 3 personas maravillosas, ¿no? Entonces esto es 2 naturalezas que debemos darnos cuenta. La naturaleza divina de Dios. Jesucristo es el eterno, el preexistente, pero al mismo tiempo se hizo hombre, ¿verdad? Y se hizo hombre en toda la extensión de la palabra. Y eso no cabe en la mente humana.
Ya te dije, como lo dije hace un momento, ¿verdad? Si Dios puede caber en tu mente humana y lo puedes explicar y es lógico, verdaderamente no es el Dios de la Biblia, porque el Dios es eterno. Entonces tenemos a un Jesucristo que es el Dios eterno y al mismo tiempo un ser humano en toda la extensión de la palabra, necesario para que haya una redención eficaz. Pero vamos a seguir con esto, regresamos en un momentito, no te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos comenzando analizando esta presentación del Señor, cómo se describe a sí mismo a esta iglesia, la Odisea, y le está diciendo, marcando quién es Él y quiénes no son ellos, ¿no? Y estamos viendo esta palabra arque, yo soy el principio de la creación. Estamos viendo que Jesucristo, ¿verdad? Tiene estas dos identidades en combinación perfecta para lograr precisamente una salvación perfecta, una resurrección que necesitamos. El infinito Dios hombre, el eterno Dios, dos naturalezas en perfecta combinación, ¿verdad? Y bueno, se presenta de esta manera como te mencionaba, porque en esta iglesia de la Odisea, muy cerca de ella estaba Colosas, eran como 3 ciudades hermanas, una estaba como a 10 millas, la otra como a 15 millas, muy cercanas, ¿verdad? Y esta falsa doctrina estaba llegando a Colosas y muy probablemente pues tomó a la Odisea y la infectó y la dejó de esta manera. No, esta falsa doctrina que se llamaba, más adelante se convirtió en el gnosticismo. ¿Y de qué se trataba? Pues es muy profundo para explicarlo todo, pero era un asunto de orgullo intelectual y religioso, ¿no? Que comenzaba diciendo eso: Jesús es un ser creado, es una emanación, suena muy espiritual y muy profundo, es una emanación. Dios tuvo varias emanaciones, Jesucristo es una de ellas. ¿Y de dónde sacaron eso? Del perverso corazón, ¿verdad? Doctrinas de demonios, ¿verdad? Jesucristo es la más alta de todas, es una creación de Dios, ¿verdad? Acuérdate de eso. Y eso es muy seductor. ¿Por qué? Porque ofrece un supuesto conocimiento secreto que solo algunos iniciados pueden alcanzar, ¿verdad? Y te ofrecen convertirte en un súper ser espiritual, mayor que los demás, ¿no? Y bueno, obviamente este tipo de enseñanzas no te dejan con la simple escritura, ¿no? Ay, no, las actividades aburridas y mediocres de leer la Biblia y estudiar la Biblia, orar, tener comunión con la iglesia. No. Tú necesitas algo más. Necesitas ritos, necesitas esta iniciación mística, wow, necesitas estos olores, estos inciensos, estas palabras mágicas poderosas. Ahí sí te vas a quedar bien cerca del Señor. Cristo está bien, pero no, necesitas algo más, necesitas algo que se sienta más, ¿no? Que se vea mejor, ¿no? Y Pablo menciona ahí en Colosenses que practicaban una mezcla entre judaísmo, culto a ángeles, duro trato del cuerpo. Incluso no podría pensar que no utilizaran cierta ropa, ¿no? Sí. Para sentirse así, claro, muy súper espirituales, ¿no? Sí, algo que los distinguiera de los demás, ¿no? O sea, que no te pongas, si te pones, dice Pablo, puras cosas externas, ¿no? Que tienen un duro trato al cuerpo, pero que no pueden contra los apetitos de la carne, ¿no? Así es, está este asunto, ¿no? Tú puedes sentirte, con esto te vas a sentir súper espiritual, pero al mismo tiempo, Pablo ahí mismo en Colosenses lo desenmarcara, te dice, mira, ¿sabes qué? Todas esas cosas te pueden dar una fama de supuesta humildad, supuesta espiritualidad, pero no te sirven para nada. Y si tú le sumas algo a Cristo, ¿verdad? Ya lo echaste todo a perder, claro, porque en Cristo estás completo y no necesitas nada. Y es así de sencillo, sí, ¿verdad? Es así de sencillo, es la fe. Fíjate ahí cómo en Colosenses les enseña esto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie les engañe con palabras persuasivas. Miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así es, firmemente Pablo les está diciendo esto, en Cristo están completos, que nadie les venga a decir yo tengo un conocimiento oculto.
¿verdad? Ay, ¿no habías escuchado de esto? Ah, sí, dime versículo, capítulo y versículo. Háblame de lo que viene de la palabra de Dios. Que nadie te engañe. Son filosofías huecas, sutilezas, tradiciones de hombre y tienen que ver con cuestiones del mundo. Sí, te pueden enseñar lucecitas, te pueden enseñar palabras así, y a alguien se le puede poner los ojos en blanco y poder usar cosas así muy religiosas, ¿verdad? Darte rituales, iniciación y todo el mundo en círculo tomándose las manos y haciendo ruidos raros. Pero ten cuidado, porque ninguna de esas cosas te acerca más a Dios, ni te hace más espiritual, ni te hace más santo, ni te hace más acepto delante de Dios. Lo que está diciendo Pablo es que en Jesucristo tenemos todo lo que necesitamos y en Él es donde están escondidos todos los tesoros del conocimiento, ¿no? Y ese fue el gran problema de la Odisea y el gran problema de la iglesia apóstata de nuestros días, ¿verdad? Una iglesia con una cristología incorrecta. Y acuérdate de eso, casi cada falsa religión precisamente niega la deidad de Jesucristo, por lo tanto niega lo que es la redención, te inventan otra religión distinta, ¿verdad? Y denigran, ¿verdad? La perfección del autor y consumador de nuestra fe, y de pronto convierten a Cristo en el medio para alcanzar tus fines. Te enseñan que lo más importante eres tú, que no sufras, que no te enfermes, que no te falte dinero, ¿verdad? Que tú eres Dios, tú eres el que manipula todo lo que está a tu alrededor. Sí. Cosas que son contrarias totalmente a lo que la Escritura dice, y en ese sentido tienes que tomar una decisión. ¿Quién dice la verdad? ¿No? Uno u otro, ¿no? Y lo que vemos también es que cuando el Dios de la Biblia ya no se adecúa, ¿verdad?, a los deseos de mi perverso corazón, a la cultura que hace esta iglesia como la Odisea, cambiemos a Dios, cambiemos la doctrina, cerremos la Biblia, creemos una nueva verdad, y entonces Dios tiene que manifestarse de esa manera. Y bueno, si tú no conoces a Dios de esta manera, te invito a que hagas una decisión en este día. Tienes que decidir si Dios es verdadero, si la palabra de Dios es verdadera, si le vas a llamar un libro antiguo o un libro de texto que no es tan importante, ¿verdad? O vas a creer que las tradiciones humanas que has vivido o lo que has escuchado es la verdad, pero vas a tener que ver, como dice el Señor, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? O vas a creer en lo que Dios dice, vas a regresar a ella. Y este ha sido el problema desde Génesis capítulo 3, como ya lo mencioné. El día de hoy tú puedes tomar una decisión y decidir a quién vas a creer, porque esa finalmente es la fe, ¿verdad? Si tú crees la mentira de este mundo, si tú crees la mentira humana, dice la Biblia que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, estás en rebeldía contra Dios, ¿verdad? Y estás en un conflicto muy grande contra el Señor, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero si tú te rindes al Señor, te rindes a la verdad y confías y crees lo que en ella dice, puedes ser salvo y puedes de pronto tener ya ojos para ver, oídos para escuchar. No vas a quedar ciega o ciego como esta iglesia, como estas personas, ¿verdad? Puedes recibir hoy la vista. Entrégate al Señor Jesucristo. Dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es el Evangelio. La verdad, la Biblia nos dice la verdad, nos dice que hemos pecado, que estamos cortos a la justicia de Dios, que nos surge un Salvador, que el día que moramos está establecido que enfrentemos a nuestro Creador, y si no estamos listos sufriremos condenación eterna, el infierno, pero que Jesucristo fue a morir por nosotros a la cruz del Calvario. Él fue a recibir el castigo por tus pecados y mis pecados, y que Él resucitó al tercer día venciendo a la muerte, abriendo paso, abriendo camino a la reconciliación con Dios. Y en esta semana que estamos recordando la vida, muerte y resurrección, esto significa, no es un mero rito vacío. Hazle a Jesucristo el Señor de tu vida en este día. ¿Cómo? Arrepiéntete de tus pecados, confiesa y entrégate a Él de una vez. Y dile: Señor, tú eres Dios, yo no soy Dios. Tú moriste por mí en la cruz. Yo merezco la muerte, merezco ser condenado porque he pecado contra el cielo y contra ti. Pero tú moriste por mí y te pido perdón, Señor. Creo que resucitaste y estás sentado a la derecha del Padre. Díselo con tu corazón, es una decisión. Entrégate el día de hoy a Él. Recibe vida eterna y recibe ojos para ver, para que puedas entender quién es el Dios eterno. Y como bien dices, se trata de una decisión acompañada de una oración, pero básicamente es una decisión del corazón. Si tú has hecho esta decisión desde lo más profundo de tu corazón, yo te invito a que comiences a leer la palabra de Dios,
empieza una relación con Jesucristo a través de la oración, de su palabra, y únete a una iglesia. Si no tienes una iglesia, te invitamos. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Y este viernes tenemos un servicio especial de Viernes Santo, 7 en punto de la noche, 7 en punto de la noche en el 8587 de Memphis Arlington Road. Así es, ahí te esperamos para recordar estas cosas. Permanece leyendo con nosotros la iglesia La Odisea, porque vamos a estar aprendiendo mucho de cómo no ser esta iglesia tibia y cómo no ser parte de ella. Te dejamos en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Te esperamos en una edición más de tu programa Esenciales. Dios te bendiga.